Estamos aprendiendo lo que significa ser creyente en nuestro mundo actual y estamos descubriendo que hay algunas señales que debemos exhibir. En el mensaje pasado hablamos de zapatos polvorientos. Hoy vamos a aprender acerca de rodillas encallecidas. En el próximo mensaje aprenderemos de mangas remangadas, luego manos abiertas y finalmente brazos abiertos. Hoy vamos a observar apenas unos cuantos versículos del Evangelio según Juan. Al hablar de rodillas encallecidas, son una de las señales de vida. Acompáñenme en la lectura de Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La ciudad de Leipzig, Alemania, había sido escena de violentas protestas contra el gobierno comunista en 1953. Pero la protesta fue aplastada por la fuerza. En 4 décadas de lucha contra el gobierno comunista en Alemania Oriental, nada cambió detrás de la cortina de hierro. Pero en 1989, algo sucedió que llevó todo en dirección opuesta. Un grupo de creyentes empezó a reunirse en una iglesia en donde Johann Sebastian Bach solía tocar el órgano. Empezaron a realizar en esa iglesia marchas de oración con antorchas. Todo empezó muy pequeño, pero luego hubo 10,000, después 30,000, después 50,000 y después 500,000 que se unieron en las marchas en Leipzig y más de 1,000,000 en Berlín. Finalmente, una noche que todos recordamos bien, una noche, el mismísimo muro de Berlín, el detestable símbolo de la cortina de hierro, se rindió a una clase diferente de poder y cayó en 1,000,000 de pedazos. Lo que la fuerza y la violencia no pudieron hacer, gente que ora pudo lograrlo. Es el poder de las rodillas encallecidas. El poder de rodillas encallecidas siempre se exhibe en la Biblia. Ha prevalecido contra el fuego y el aire, en la tierra y en el agua. El poder de rodillas encallecidas abrió el Mar Rojo, extrajo agua de la roca, hizo que el sol se detuviera. El poder de rodillas encallecidas trajo del cielo fuego para el sacrificio de Elías, derrocó ejércitos y sanó enfermos. El poder de rodillas encallecidas revivificó a los muertos y alisó el camino para la conversión de millones de creyentes. No hay poder como el poder de rodillas encallecidas. Y la oración, la razón por la que tenemos rodillas encallecidas, es el tema de las palabras finales de nuestro Señor a sus discípulos. De todas las cosas de las que Él pudiera haber hablado con ellos antes de ir a su muerte, Jesús centró su conversación en la oración. Las asombrosas palabras de nuestro Señor se registran en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuyo pasaje básico acabamos de leer. Por lo que entendemos aquí, Jesús está preparando a los 11 discípulos para el choque último de su muerte venidera. Si observan un poco hacia atrás, en el capítulo 13 de Juan, versículo 33, oirán a Jesús diciendo que solo va a estar con sus seguidores un poco más. En otras palabras, le queda poco tiempo y pronto se irá. Luego, por supuesto, al abrir el capítulo 14, en los primeros versículos, ustedes conocen ese pasaje en el que Jesús anima a sus discípulos y les dice: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Cuando Jesús dijo eso, 2 de sus discípulos le hicieron preguntas. Tomás, el primero de todos, le preguntó según el versículo 5, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?».
Me puse a pensar que esto es típico de Tomás, ¿verdad? Tomás no quiere empezar el viaje mientras no sepa todo lo que hay que saber sobre el viaje. Él quiere todos los planes, todos los detalles, quiere ver todo el camino antes de ponerse en él. Bien, Jesús responde a la pregunta de Tomás y entonces Felipe hace otra pregunta que motivó las respuestas que consideramos en el pasaje de hoy. Felipe dijo: Señor, tú te vas a ir, entendemos eso, pero si te vas a ir, por lo menos muéstranos al Padre. Si nos muestras al Padre, todo estará bien. Eso es mi paráfrasis del pasaje. La respuesta de nuestro Señor a la pregunta de Felipe y su declaración es el secreto para todo nuestro ministerio hoy, sea que lo sepamos o no. Felipe dijo: Jesús, si tú te vas y nos dejas, por lo menos muéstranos al Padre antes de irte. En los versículos 9 al 11, Jesús da su respuesta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre, como si nunca hubiera visto al Padre. Entonces Jesús insiste que Felipe ha visto al Padre sin nunca darse cuenta de ello. Cada vez que veía un milagro que Jesús hacía, estaba viendo al Padre obrando. Los discípulos tenían que recordar todas las cosas que les habían sucedido mientras andaban con Jesús en esta tierra. Con su respuesta a la petición de Felipe, Jesús está diciendo: Felipe, yo no soy la fuente de mi propia suficiencia. Las cosas que dije y las obras que hice en todos estos años en que hemos andado juntos no se iniciaron en mí. Fue el Padre siempre haciéndolas por medio de mí. Lo que Jesús les dijo a sus discípulos ese día se expresa con toda consistencia en todos los evangelios. Tómese apenas unos cuantos pasajes del Evangelio de Juan y se verá con cuánta consistencia Jesús enseñó esta verdad en cuanto a cómo Él hacía su obra. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, observen con atención. El secreto del poder de Jesús en esta tierra para todos sus milagros, para todas sus palabras y todas sus obras, era su relación personal con el Padre Celestial. El Padre obraba por medio de Jesús, así que Jesús literalmente le está diciendo a Felipe: el secreto de mi poder no estaba en mi presencia física, y si el secreto no es mi presencia física, entonces mi ausencia física no importa. Yo me voy. Pero nunca fue asunto de mí cuando yo estaba aquí. Siempre fue el Padre el que hacía su obra por medio de mí. Luego le dice: Felipe, si confías en mí después de que yo me vaya, si crees en mí, las obras que yo he hecho continuarás haciendo, e incluso harás obras mayores de las que yo he hecho. Ahora bien, si yo dijera eso, si no estuviera citando las palabras de Jesús, sería casi una blasfemia eso de decir que podemos hacer obras mayores que Jesús. Pero esas no son mis palabras. Son las palabras de Jesús. Jesús dijo que cuando Él volviera al cielo, los discípulos y los que siguieran luego como seguidores de Cristo harían obras mayores que las que Él hizo. Como ven, Jesús, en todo esto, está preparando a sus discípulos para lo que está a punto de suceder y, literalmente, también preparándonos a nosotros. Les está diciendo a sus hombres: si ustedes miran hacia atrás, a estos años de ministerio, van a pensar que los mejores días ya son cosa del pasado.
¿Alguna vez alguien le ha dicho algo como eso? ¿Sabes? ¿No sería grandioso haber vivido cuando Jesús anduvo por esta tierra, cuando había milagros siempre sucediéndose y cuando Jesús dio de comer a los 5,000 y todas esas cosas? ¿No sería grandioso? Bien, no estoy muy seguro. Pienso que prefiero vivir ahora. Al mirar este pasaje bíblico, vamos a ver que lo que Jesús les dijo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros. Esos fueron días grandiosos cuando Él anduvo en la tierra, pero los días más grandiosos están todavía en el futuro. Esas son las palabras del mismo Jesús. Ustedes van a hacer obras iguales a las mías. Es más, van a hacer obras mayores que las mías. Así que empezamos nuestro recorrido por este breve pasaje con la expectativa de mayores obras. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Como pueden imaginarse, este pasaje de las Escrituras ha producido mucha controversia a través de los años. También ha dado lugar a unas cuantas sectas falsas y herejías. ¿Cómo van a poder los discípulos y cómo podríamos nosotros hacer mayores obras que las que Jesús hizo cuando estaba en la tierra? Las obras de Jesús no tuvieron precedentes. Sanó a los enfermos, echó fuera demonios, revivificó a muertos de sus tumbas, produjo vino, pan, pescados y calmó al instante feroces tormentas. ¿Cómo se podría decir que las obras de los discípulos y nuestras obras pudieran en alguna manera compararse con las obras de Jesús? Algunos han dicho, bien, lo que pasa, pastor, es que usted se equivoca, porque esto es lo que quiere decir si uno en realidad cree en Jesús y si tiene suficiente fe, hará obras mayores. Así que el asunto no es lo que Jesús dijo, sino que el hecho es que no tenemos suficiente fe. Jesús dijo, el que cree en mí. Jesús no dijo, si creen intensamente en mí. Jesús no dijo, si en realidad creen en mí. Jesús no dijo, si crees en mí más que los demás. Jesús no dijo, si tienes suficiente fe. A decir verdad, si la fe fuera la cuestión, la única manera en que podríamos hacer obras mayores que Jesús sería tener una fe mayor que la de Jesús. Pero no es eso lo que Él está diciendo. Jesús simplemente dice, aquellos de ustedes que creen en mí. Y eso nos incluye a todos nosotros e incluyó a los discípulos. Es un término muy general para seguir a Cristo. Si ustedes creen en mí, harán mayores obras que las que yo he hecho. Si estuviéramos hablando de hacer mayores milagros, ¿qué querría decir eso? El finado doctor Henry Morris fue miembro de nuestra iglesia hasta su muerte. Él fundó el Instituto para Investigación de la Creación y siempre hablaba de las cosas que él veía con sus ojos de científico. Ingeniero de profesión, escribió varios libros. En uno de ellos dice lo siguiente: Jesús convirtió la estructura molecular sencilla del agua a la estructura molecular mucho más compleja del vino recién producido. ¿Podemos nosotros hacer más que eso? Jesús, con una palabra pronunciada a más de 15 kilómetros de distancia, al instante invirtió el proceso de descomposición y restauró a pleno vigor y actividad la estructura celular que había sido destruida por una enfermedad mortal. ¿Podemos nosotros hacer más que eso? Jesús tomó panes y 2 pescados y produjo con ellos suficiente pan y carne como para dar de comer a 5,000 hombres y sus familias. ¿Podemos nosotros hacer más que eso? Jesús produjo una fuerza antigravitacional de naturaleza desconocida que le permitió andar sobre la superficie de un mar tempestuoso. ¿Podemos nosotros hacer más que eso? No solo Lázaro estaba muerto y con sus ojos cerrados, sino que el cuerpo entero estaba muerto ya por 4 días enteros, de modo que la putrefacción ya había empezado. Por la poderosa palabra de Jesucristo, todas las células y funciones del cuerpo fueron al instante reestructuradas, reprogramadas, e incluso el espíritu que había salido fue llamado de vuelta de nuevo al cuerpo para que Lázaro viviera. ¿Qué podría calificar como algo mayor que eso? A estas alturas, en este mensaje, en realidad empiezo a sentirme asustado porque he fijado el estándar en realidad muy alto. Esos fueron milagros increíbles. Amén.
Jesús dijo que usted y yo no solo podemos hacer cosas iguales a esas, sino mayores. Por cierto, podría hacer un alto aquí para mencionar que todos esos milagros fueron temporales. No estoy restándole importancia a lo que Jesús hizo. Simplemente lo que estoy diciendo es que nadie recibió ayuda permanente con estos milagros. Ninguna de las necesidades más hondas de los seres humanos fue saciada por los milagros físicos que Jesús hizo. Por ejemplo, el producir comida para una ocasión no proveyó automáticamente comida para todo el resto de sus vidas. Las personas que comieron cuando Jesús dio de comer a los 4,000 y cuando dio de comer a los 5,000, al día siguiente volvieron a tener hambre. Respecto a las enfermedades del cuerpo, todo enfermo, paralítico y leproso que Jesús sanó, a la larga, se murió, ¿verdad? ¿Y qué tal del pobre de Lázaro? ¿Cómo le gustaría a usted morirse 2 veces? Él ya estaba muerto y en el paraíso y Jesús lo trajo de regreso. Lázaro tuvo que atravesar todo eso de nuevo y Jesús no hizo eso por Lázaro. Lo hizo como una señal milagrosa para todos los que observaban. Ahora bien, lo que estoy diciéndoles hoy es que nosotros en realidad necesitamos captar la magnitud de lo que Él dijo, porque Él no está haciendo simplemente un comentario ocioso. No es algo que Él haya dicho y nosotros exagerado. No. Jesús dice, ustedes han visto todo lo que yo he hecho, ustedes han observado todas mis obras, ustedes han observado todo lo que he hecho mediante el poder del Padre y del Espíritu en mí. Y quiero decirte, Felipe, que si tú crees, tú harás cosas mayores que estas. Entonces Jesús empieza a explicar lo que Él quiere decir. Así tenemos la explicación de mayores obras. Jesús dijo, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús ligó las mayores obras a la venida del Espíritu Santo y siempre conectó la venida del Espíritu Santo con su regreso al cielo en su ascensión y glorificación en toda la Biblia. Esto es muy claro. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora presten atención, amigos y amigas. Jesús volvió al cielo por causa de nosotros como una forma de compartir su poder para invitarnos a esa directa comunión con Dios y darnos un papel esencial en la lucha contra las fuerzas del mal. En el versículo 13, Él liga esto a la oración. Él dice, cuando ustedes oren en mi nombre, cuando pidan de acuerdo a la voluntad del Padre, según lo que el Padre quiere, si oran de esa manera, yo lo haré. Y ustedes pueden participar en la obra que yo hago aquí en la tierra. Así que esas obras mayores de las que habla el Señor no podían tener lugar mientras Jesús no hubiera vuelto al cielo. Ahora que Jesús está en el cielo, el Espíritu Santo ha venido. Notemos entonces la expresión de mayores obras. Versículo 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras mayores que Jesús promete no dependían de que Jesús estuviera presente, dependían de que Jesús estuviera ausente. Pocos días después de que Jesús hizo esta declaración, Él volvió al cielo. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés y ese día Pedro predica a Cristo crucificado y resucitado y 3,000 personas experimentan el milagro de la regeneración. Después de que Jesús se hubo ido, y vino el día de Pentecostés, y después de que vino el Espíritu Santo y fue derramado en todos los que eran creyentes, cuando eso sucedió, Jesús está en el cielo y Pedro predica. Y hay más convertidos en un solo día que los que Jesús tuvo en todo el tiempo que estuvo en la tierra. En un solo día vino el Espíritu Santo y Pedro predicó, y desde entonces hasta ahora, la promesa de Jesús a los discípulos continúa haciéndose realidad. Quiero decirles 2 maneras, apenas 2 ilustraciones de cómo nosotros hoy estamos haciendo obras mayores que las que hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Primero,
el alcance de nuestro ministerio es mayor. El alcance de nuestro ministerio es mayor. Durante su ministerio en la tierra, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, confinó su influencia a una sección comparativamente pequeña de Palestina y casi nunca se aventuró fuera de las fronteras de esa región. Si ustedes observan un mapa, notarán que se trata de un territorio del tamaño de una estampilla que casi ni se puede notar. Y Jesús hizo todo lo que hizo en ese diminuto espacio confinado. Martín Lutero dijo: Cristo ocupó apenas un pequeño rincón para predicar y obrar milagros, y apenas un breve tiempo, en tanto que los apóstoles y sus seguidores se han esparcido por todo el mundo. Cuando Jesús volvió al cielo, dejó el Evangelio en manos de los 11 hombres que fueron sus discípulos. En ese tiempo el mundo entero, con la excepción de unos cuantos en Israel, estaba perdido en la oscuridad y tinieblas del paganismo. Pero en menos de 300 años, el cristianismo había crecido y cerrado casi todos los templos del Imperio Romano pagano, y los convertidos sumaban millones. El Evangelio se extendió a los gentiles y alcanzó a todo el mundo. Estas fueron las obras mayores y continúan hasta este día. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, el enfoque de su ministerio fue un cuerpo localizado, pero cuando su cuerpo físico volvió al cielo en su cuerpo glorificado, nos fue dado a nosotros el ministerio del Espíritu Santo. El retorno de Jesús al cielo, como ya dije, fue una manera de compartir su poder con todos nosotros, y cuando el Espíritu Santo vino y nos llenó, nosotros empezamos a hacer la obra del ministerio. Permítanme darles una ilustración sencilla. Cuando yo predico un domingo cualquiera, en nuestro templo, en los varios cultos que realizamos, el mensaje lo oyen unas 5 o 6,000 personas, en forma local. Luego lo oyen cientos de miles de personas por radio y por televisión. No solamente en nuestra ciudad, o en nuestra provincia, o en nuestra nación, sino también por todo el mundo. Así que, en un solo mensaje que yo predico hoy, oirán el Evangelio más personas con ese solo mensaje que las que oyeron a Jesús predicar en toda su vida. Eso es asombroso. Quiero cerciorarme de que entiendan que les digo esto con absoluta reverencia y humildad, y delante de Dios. Yo no dije esto, Jesús lo dijo. Al observar el pasaje, Jesús dijo la verdad. Jesús vio a través de los anales del tiempo, pudo ver cómo Él permitiría la tecnología y todo lo que ha sucedido. ¿Sabían ustedes que mientras estoy predicando un mensaje, al instante está siendo transmitido por la Internet? Y muchos misioneros por todas partes del mundo pueden sintonizar nuestros cultos y verlos en vivo y en directo. Continuamente recibimos mensajes y notificaciones de ellos. Es asombroso. Lo que Jesús está diciendo es sencillo. Mientras yo estaba en la tierra, tenía un ministerio local. Solo pude hacer lo que pude hacer al tocar a las personas, pero créanme, después de que yo me vaya y el Espíritu Santo venga y llene a todo creyente, el ministerio del cuerpo de Cristo será mayor de lo que jamás lo fue en la tierra mientras yo estaba aquí. Todavía sigue siendo el ministerio de Jesús, pero ya no Jesús en forma local ahora, sino por todo el mundo por medio de los que son seguidores de Jesucristo. Hoy, por medio de sus seguidores llenos del Espíritu, el alcance del Cristo ascendido se ha extendido casi a todo el mundo. Entre lo que Jesús hizo los 3 años que estuvo aquí y lo que estamos viendo que se hace ahora, ¿califica eso como obras mayores? Hace años estuve presente en el plantel de la organización de Billy Graham, y fue en aquella ocasión cuando este conocido evangelista habló a todo el mundo. Habían organizado todo el asunto, habían conseguido que todos los satélites de todo el mundo transmitieran simultáneamente ese mensaje, y cuando él predicó esa noche, los satélites transmitieron al instante el mensaje a todas partes del mundo, simultáneamente. Eso es algo que nunca antes había sucedido. Yo estuve presente cuando eso tuvo lugar. Fue algo abrumador. Vivimos en tiempos sin paralelo de oportunidad para llevar al mundo el mensaje de Jesús, pero permítanme darles un segundo pensamiento de por qué nuestras obras son mayores. Primero, el alcance de nuestro ministerio es mayor, y segundo, el resultado de nuestro ministerio es mayor. El Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra,
nunca vio una conversión como la de Saulo de Tarso. Nunca vio un despertamiento espiritual como el gran despertamiento que estremeció el mundo. El milagro de la regeneración es verdaderamente un milagro mayor. Es un milagro abrir los ojos a un ciego. Es un milagro mayor abrir los ojos del alma cegada por el pecado para que pueda ver la belleza de Jesús. Es un milagro limpiar de lepra a un hombre, pero es un milagro mayor cambiar a un pecador para que llegue a ser puro de corazón y en su vida. Es un milagro hacer que el sordo oiga. Es un milagro mayor hablar de modo que la persona que está sorda al Evangelio lo oiga y obedezca su mensaje. Es un milagro revivificar de los muertos a alguien, pero es un milagro mayor darle vida eterna a alguien que está muerto en sus delitos y pecados. El Evangelio y la regeneración es el mayor milagro de todos. No falta quien diga: bien, tengo esta enfermedad y quisiera que Jesús me la sanara, y eso sería grandioso. Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué pensaría usted, dando por sentado que usted es creyente, si tuviera que evaluar eso de aquí a 1.000.000 de años? En realidad, ¿tiene plena conciencia que la dádiva de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor es lo mayor que Dios jamás había poder hecho por usted? Si no entiende eso, no lo está viendo como es debido. La dádiva de la vida eterna por Jesucristo es el mayor milagro que Él jamás puede hacer por alguien. La regeneración de su corazón de pecado y de mi corazón de pecado. Esa es la evidencia del poder de Dios a una magnitud que ni siquiera podemos concebir. Entre todos los que están oyendo este mensaje, hay hombres y mujeres que vienen de toda cultura y de todo tipo de trasfondo. Todos tenemos una cosa en común, básicamente. Todos tenemos que venir a Jesucristo por fe, y el milagro de la regeneración que ha cambiado a los creyentes de dentro por fuera nos ha unido en el cuerpo de Cristo, y así pertenecemos a la iglesia genuina de Jesucristo debido a lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra conversión. La regeneración es el mayor milagro que jamás tiene lugar. Es mayor que la sanidad. Es mayor que todos los milagros que Jesús hizo para calmar al mar. Es el milagro de la gracia de Dios en nuestros corazones. Por cierto, ustedes deben oír lo que el comentarista Henry Morris dice al describir la conversión. Escuchen: una persona que es un sistema espiritualmente cerrado, totalmente inadecuado y egocéntrico, de repente se convierte en un sistema abierto, integrado y con su vida centrada en el Creador omnipotente, el que ha estado deteriorándose espiritualmente día tras día, que a decir verdad, ya está muerto en vida. Una persona que es un sistema espiritualmente cerrado, totalmente inadecuado y egocéntrico, de repente se convierte en un sistema abierto, integrado y con su vida centrada en el Creador omnipotente. El que ha estado deteriorándose espiritualmente día tras día, que a decir verdad, ya está muerto en vida, mediante el poder del Espíritu Santo, ahora el Dios de esperanza le llena de tanta alegría y paz al creer que abunda esperanza mediante el poder del Espíritu Santo y se despierta con Jesucristo. Su vida era un caos y ahora es un cosmos, con orden, significado y meta. Ha nacido de nuevo, un milagro de la gracia, un testimonio vivo del gran poder de la creación, que es también el Dios de la salvación. Me encanta esta línea. Antes de que fuéramos salvados, éramos un caos. Ahora somos un cosmos. La próxima vez que alguien le pregunte a usted que es creyente, ¿qué te sucedió? Tú eras diferente. Simplemente diga: bien, yo solía ser un caos, ahora soy un cosmos. Eso dará lugar a una muy jugosa conversación. Esto nos lleva a nuestro último punto, la ejecución de mayores obras. Esto se ve en Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice: yo regreso al cielo, pero voy a darles a ustedes la misma oportunidad que el Dios Todopoderoso me dio cuando yo andaba en esta tierra. Voy a darles la oportunidad de hacer su obra, y que su obra sea mi obra siendo hecha por medio de ustedes. Así es como las cosas van a funcionar. Yo voy a volver al cielo y voy a derramar sobre ustedes el Espíritu Santo, de modo que Él sea su compañero constante. Cuando Jesús dijo esto es Juan 14, y el Espíritu Santo no es derramado sino hasta Hechos 2. Cuando Jesús dijo esto, el Espíritu Santo no moraba en los seguidores de Cristo. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de esta manera.
Él no moraba en los seguidores de Dios, sino que los llenaba en forma selectiva. Periódicamente venía sobre ellos, pero no vivía permanentemente en ellos. Incluso cuando Jesús dijo estas palabras, el Espíritu Santo no vivía en los que eran seguidores de Dios. No fue sino hasta Hechos, capítulo 2, en Pentecostés, que el Espíritu fue derramado. Observen ahora en la Biblia, en Juan 14, 17, y verán esto muy claro en unas cuantas palabras. Noten lo que dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Lo notaron? Jesús está diciendo: cuando el Espíritu Santo venga en Pentecostés, estará en ustedes. Si usted hubiera sido un seguidor de Cristo antes de Pentecostés, habría tenido al Espíritu de Dios solo como un compañero a su lado. Eso es lo que quiere decir. Él andaba a su lado. Pero cuando Jesús volvió al cielo, Él sabía que eso no sería suficiente para las obras mayores, así que, ¿saben lo que Él hizo? Derramó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue dado a toda persona que cree en Jesucristo. Así que hoy el Espíritu Santo no anda a su lado, sino que vive en usted. Él es su socio interno constante en el ministerio del Evangelio. ¿Cuántos se alegran de vivir de este lado de Pentecostés? Me refiero a tener a Jesús en mí que a mi lado. Prefiero tener al Espíritu Santo morando en mí en lugar de que camine conmigo. Así, lo que la Biblia enseña es esto: que ahora que Jesús está en el cielo y el Espíritu Santo está en nosotros, podemos hacer las obras del Padre tal como Jesús hacía las obras del Padre. Para concluir, permítanme mostrarles dos cuadros. Primero, quiero que veamos el cuadro de Jesús en la tierra. Esto es una especie de repaso rápido de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál fue la estructura de poder cuando Jesús anduvo en esta tierra? En primer lugar, lo que aprendemos es la voluntad del Padre. Jesús hizo la obra que el Padre quería que hiciera. El Padre hacía su obra por medio de Jesús. Hebreos 2:7 dice: «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». Juan 8:29 dice: «Yo hago siempre lo que le agrada». Cuando Jesús anduvo en esta tierra, no hacía lo que se le antojaba. Se sometió a la voluntad del Padre, como parte de la encarnación. Así que todo lo que hizo Jesús mientras estaba en esta tierra era la voluntad del Padre. En segundo lugar, el Espíritu Santo le dio poder a Jesús para hacer esto. Lucas 4:14 dice: «Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea». Jesús era Dios encarnado, y no hay duda de eso. Él nunca dejó de ser Dios, pero en su humanidad Jesús operaba en el poder del Espíritu Santo, tal como nos ha instruido que hagamos. Jesús podría haber hecho uso de todos los atributos de su deidad, pero a fin de poder ser nuestro sumo sacerdote y modelar cómo debemos vivir, durante los años que estuvo en la tierra voluntariamente se despojó del uso independiente de sus atributos divinos, así que cuando anduvo en esta tierra, anduvo, en esencia, como usted y yo andamos hoy. Él se sometió a la voluntad del Padre y el Espíritu de Dios le dio el poder, y Jesús vivió una vida perfecta de la misma manera que nos ha llamado a andar con Él, en obediencia. La voluntad del Padre y el poder del Espíritu Santo. Pero este es el asunto esencial. La oración fue el eslabón entre la voluntad del Padre y la obra de Jesús. En Mateo 26:39, estando en el huerto del Getsemaní, Jesús elevó esta oración: «No sea como yo quiero, sino como tú». Jesús confiaba en la oración como fuente de fortaleza para equiparle a desempeñar su hermanamiento con Dios. Libremente admitió su dependencia. Él dijo en Juan 5:19, «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente». Usted dice, ¿cómo operaba Jesús cuando estaba en la tierra? Preste atención. De la misma manera que se supone que nosotros debemos operar hoy. Él buscaba la voluntad del Padre y hacía la obra del Padre. Estaba lleno del Espíritu del Padre y oraba. Él oraba para mantener la conexión. Ahora, veamos la imagen de Jesús de regreso en el cielo. Jesús ya no está en la tierra, está en el cielo. Así que, ¿cómo nos afecta todo esto? En primer lugar, Jesús quiere hacer su obra por medio de nosotros. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo en este pasaje. Las obras que yo hago, Él las hará, y también hará obras mayores. En segundo lugar,
El Padre ha enviado a su Espíritu para fortalecernos. El Espíritu de verdad que ya no está con nosotros, sino que está en nosotros. Tenemos el equipo necesario para hacer la voluntad del Padre, pero aquí es donde se planta los pies sobre el suelo. La oración es el eslabón entre la voluntad del Padre y nuestra obra. Jesús dijo en Juan 14:13, «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Ahora, presten atención. Jesús está a la mano derecha del Padre en el cielo. Él nos envió otro Consolador, tal como Jesús. Ese otro Consolador es el Espíritu Santo y Él vive en nosotros. Así que nosotros ahora andamos como seres humanos, seguidores de Cristo, y tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Pero ahora Dios dice, quiero que sepan mi voluntad. Quiero que conozcan mi voluntad y cuando oren, les ayudaré a entender mi voluntad. Pienso que esto es como una especie de sistema localizador geográfico celestial. Cuando oramos, enfocamos la voluntad del Padre y el sistema localizador geográfico nos ayuda a no dar vuelta en el lugar equivocado y a no meternos en callejones sin salida. Cuando oramos, decimos, Señor y Dios, he leído tu voluntad y sé que tu palabra es tu voluntad escrita, pero ayúdame a entender cómo tu voluntad escrita se aplica a mi vida en esta situación y en la de más allá. Te pido que me guíes hoy y haré lo que sea que me pidas que haga. Tengo en mi coche uno de esos aparatos localizadores geográficos y tiene un pequeño parlante en donde la voz de una mujer le dice a uno lo que debe hacer y si no se hace eso, se mete en problemas. Ahí es cuando me enfurezco contra esa voz femenina. Pero cuando Jesús le habla a uno y nos concentramos en la voluntad de Dios y se sabe la voluntad de Dios, entonces el poder del Espíritu Santo entra en efecto en nuestra vida y le ayuda a uno a hacer lo que no es posible hacer en nuestras propias fuerzas. Así, el poder de las rodillas encallecidas es el eslabón con los zapatos polvorientos, porque vamos a servir al Señor, pero queremos servirle como Él desea que le sirvamos. ¿Cuántos se han dado cuenta de que en esta generación hemos dado muchos largos desvíos en callejones sin salida? Cuando conduce por ciudades grandes y da una vuelta equivocada, le llevará mucho tiempo volver a hallar la calle apropiada. A veces en las autopistas hay que recorrer largas distancias antes de que se pueda dar la vuelta. La vida es así a veces, ¿verdad? Por eso es que necesitamos mantener el enfoque fijo en Jesús y concentrarnos en la voluntad del Padre y estar en sincronía con lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la oración. Sencillamente nos acercamos al Señor todos los días y le decimos, Señor y Dios, sé que esta es tu voluntad para mi vida. Podemos leer un pasaje bíblico y es importante hacer eso, porque si no lo hacemos, lo que uno va a tener es un monólogo. Cuando usted lee la Biblia y ora al Señor pidiéndole que le ayude a poner en práctica lo que la Biblia dice y pide cualquier cosa dentro de su voluntad, Él lo hará. Esto no es una promesa ilusoria para que usted pida todas las cosas que quiere y que no son importantes, sino que simplemente dice que cuando usted descubre cuál es la voluntad de Dios y le pide a Dios ayuda para hacerla, Él lo hará. Él lo hará mediante el poder de su Espíritu Santo. Cuando usted ora de esa manera, participa en comunión con Jesús porque ¿sabe lo que Él está haciendo? Él está orando. Hebreos 7:25 dice que Él está viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando yo oro, Jesús está orando a la diestra del Padre. ¿Qué tal ir a una reunión de oración con Jesús? Oramos juntos y a veces mis oraciones no son como deberían ser. La Biblia dice que Jesús las toma y por el poder del Espíritu de Dios hace intercesión ante el Padre. Y entonces vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Amigos y amigas, si somos francos, todos nosotros hemos tratado de hacer la obra de Dios por nuestra propia fuerza. Hay mucho ingenio en eso. Podemos hacer mucho con nuestro propio ingenio, pero siempre estamos abaratando a Dios cuando hacemos lo que queremos en lugar de hacer lo que Él quiere hacer. Estoy convencido de que si tomamos en serio esto, y aún con muchas preguntas al respecto,
Si nos comprometemos a un tiempo diario a solas con nuestro Padre Celestial, Él nos mostrará la dirección en que quiere que vayamos y entonces, por su Espíritu Santo, nos fortalecerá para que lo hagamos. Amén. Así que esta semana, póngase de rodillas, dedique tiempo para pasarlo a solas con el Señor, concéntrese en el sistema localizador celestial y descubra lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, vaya y hágalo. Será la mayor obra que usted jamás hará.